un mecánico, un multimillonario y una niña. Un encuentro fortuito bajo la lluvia puso a 3 corazones bajo un mismo techo. Pero cuando descubrieron quién era realmente la mujer, nada volvería a ser igual. Esta es una historia donde el amor habla más fuerte que el estatus, y donde quedarse requiere más coraje que alejarse. La lluvia golpeaba de manera desigual el techo metálico del pequeño taller de reparaciones mientras Eric Weber dejaba la llave inglesa y se limpiaba el delantal negro en la rodilla. Al igual que el rayo oxidado entre sus dedos, su vida se había desmoronado. Durante los últimos 3 años, el tiempo no había significado nada más que preparar café por la mañana, ir a trabajar y recoger a su hija Isabel de la escuela. Todos los días, el mismo ciclo. Nada cambió. Hasta ese día, cuando llegó lo desconocido con el sonido de un motor. Bajo la fuerte lluvia que los limpiaparabrisas apenas podían soportar, un viejo modelo de Ducati murió repentinamente justo enfrente de la tienda. La locomotora hizo un último intento, luego silencio. Bajo el haz parpadeante de los faros, la mujer que se quitó el casco tenía un rostro cansado pero orgulloso. Su chaqueta negra estaba empapada por la lluvia. Su cabello se aferraba a su cuello, pero había cierta claridad en su expresión que hizo que Eric apartara la mirada por un momento. Ella no dijo una palabra. Se agachó junto a la bicicleta y la examinó. No pidió ayuda ni entró en pánico. Había algo tranquilo a su alrededor, como si estuviera acostumbrada a estar sola. Eric salió sin paraguas. Su chaqueta se empapó al instante, pero no le importó. Cuando se acercó a ella, se miraron a través de la lluvia que caía. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó él, su voz apenas por encima de un susurro, pero ella lo oyó. Ella se encogió de hombros. Simplemente se detuvo. Creo que los frenos están atascados o tal vez el sistema de combustible está obstruido. Eric asintió. Vamos a llevarlo adentro. De esa manera, tú y la moto podéis secarte. En el interior, el garaje era cálido, pequeño, pero ordenado. Las piezas de los estantes estaban ordenadas y un leve vapor se elevaba de una vieja tetera en la esquina. Eric metió la bicicleta con cuidado y luego se volvió hacia la mujer. ¿Cómo te llamas? Ella sonrió levemente, como nadie le había preguntado en mucho tiempo. Clara, dijo simplemente. Clara Moreno. Incluso al decir su nombre, parecía que estaba ocultando algo. Eric se limitó a asentir y se inclinó sobre la bicicleta. Durante unos 10 minutos no se intercambiaron palabras. Eric revisó la línea de combustible, miró los discos de freno, inspeccionó el sistema de encendido. Clara se sentó tranquilamente en un rincón, en una silla, observando. Sus ojos no estaban en la cara de Eric, sino en sus manos. Manos oscurecidas por la grasa y el tiempo, pero aún trabajando con delicada precisión. Una expresión sutil cruzó los labios de Clara. No el desdén, no admiración, más bien familiaridad. Como si hubiera visto esas manos antes, tal vez en otra vida, en otro lugar. Finalmente, Eric se puso de pie. La línea de combustible está obstruida. Si esperamos un poco y dejamos que se seque, puedo limpiarlo. Pero parece que tendrás que pasar la noche aquí. Clara apartó la mirada y asintió. Está bien, pero su voz transmitía cierto alivio. Como si realmente no hubiera querido ir a ninguna parte de todos modos. Eric se dio cuenta, pero no dijo nada. Era algo que no había sentido en años, curiosidad. En ese momento, un pequeño sonido vino de la puerta. Isabel había entrado con su abrigo rosa. Estaba incluso más mojada que Eric, pero sus ojos brillaban. «Papá, vi una rana afuera, de verdad, uno enorme». Clara se volvió hacia ella y sonrió. «Hola, señorita», dijo amablemente. Isabel bajó la cabeza y volvió a levantar la vista. «¿Eres nuevo? ¿Por qué estás aquí?», Eric advirtió amablemente a su hija, pero Clara respondió con sinceridad. «Supongo que mi moto necesitaba ayuda, y tu papá te está ayudando». Isabel entrecerró los ojos y luego asintió como si hubiera descubierto un secreto. «Mi papá puede arreglar cualquier cosa», dijo con orgullo. «Incluso corazones rotos». Eric se congeló por un momento.
luego rápidamente miró hacia otro lado. La sonrisa de Clara se profundizó lentamente. A medida que avanzaba la noche, el misterio en torno a Clara parecía espesarse. Eric, cuando miró con atención, se fijó en su reloj con diamantes, su chaqueta sastre, sus costosas botas de motociclista. Pero la mujer misma no parecía pertenecer a nada de eso. A sus ojos no veía riqueza, sino un pasado agotador. Conocía esa mirada. La veía todas las mañanas en el espejo. Fue una noche larga para los tres. Clara yacía en el sofá de la esquina, envuelta en una suave manta que Isabel le había traído. Eric la escuchó susurrar justo antes de quedarse dormido. «Espero que esta vez pueda ser yo mismo». Esa frase permaneció en la mente de Eric. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué parecía tan cansada y sin embargo tan pacífico? Y en ese mismo momento, algo se movió dentro de Eric Weber. Un pedazo de él que había estado en silencio durante 3 años. Como si su corazón oxidado comenzara a latir lentamente de nuevo. Pero aún no lo sabía. Porque no se trataba solo de arreglar una moto. Fue el comienzo de la reescritura del destino de 3 corazones. Cuando las primeras luces de la mañana se filtraron por las ventanas del pequeño taller de reparaciones, Clara abrió lentamente los ojos. A pesar del cansancio de la noche, había dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. Todavía envuelta en la manta, acostada en el sofá, sus ojos vagaron por la habitación. Las herramientas en las estanterías, los dibujos de los niños clavados en la pared, un papel en la esquina escrito por la hija de Eric, titulado «Papá es el mejor del mundo». Estos detalles estaban muy lejos del mundo estéril y caro al que Clara estaba acostumbrada. Y extrañamente, la consolaron. El olor a café comenzó a llegar desde la cocina. Cuando Clara se recompuso y entró, vio a Eric volteando algo en una sartén mientras preparaba panqueques para Isabel. La niña se reía alegremente mientras Eric le untaba un poco de harina en la nariz. Cuando Clara apareció, Isabel gritó emocionada. «Clara, tuve un sueño, estabas en ella, y los 3 estábamos rescatando cachorros». Eric sonrió a su hija, pero cuando volvió la mirada hacia Clara, había una pregunta tranquila en sus ojos. «Espero que hayas dormido bien», dijo Eric, con un tono natural pero cauteloso. Clara asintió. «Muchas gracias, creo que no me he sentido tan tranquilo en mucho tiempo». Incluso a ella le sorprendió esa confesión. Eric no dijo nada, pero sus ojos se posaron en las manos de Clara. Perfectamente cuidados, dedos delgados, pero con una pequeña marca de quemadura en uno de ellos. No son los relojes caros, sino las cicatrices las que cuentan las historias reales, pensó para sí mismo. Luego volteó el panqueque. Después de desayunar, Clara observó a Eric trabajar en la moto, pero esta vez no se limitaba a mirar. En voz baja, preguntó, «¿Cómo funciona este sistema?» Eric se detuvo un momento. Luego se limpió las manos y se acercó. «Mira, esta pieza se encarga de la mezcla de combustible y aire. Si hay demasiado combustible, el motor se ahoga, al igual que las personas. A veces, demasiado de algo puede detenernos». Mientras Clara escuchaba su explicación, se dio cuenta de que Eric no era solo un mecánico. Era alguien que entendía la vida, y la forma en que leía la vida la conmovió y también la asustaba. Esa tarde, Clara salió a hacer una llamada, pero se detuvo frente a la destartalada cafetería que estaba justo al lado del garaje. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Su bandeja de entrada estaba llena. Llamadas de directivos, de su asistente, de inversores, pensiones, todos preguntando dónde estaba, pero ella no respondió a ninguna de ellas. En ese momento, una anciana que salía del café la llamó. «¿Eres nueva aquí, ayudando a Eric?» Clara hizo una pausa y asintió. «Creo que soy yo a quien están ayudando». Las palabras hicieron sonreír a la anciana con complicidad. «Ese chico es bueno». «Está solo, pero es bueno». A última hora de la tarde, cuando Isabel volvió de la escuela, Clara seguía allí. Eric se sorprendió al principio, pero no dijo nada. Clara dijo que quería aprender sobre el sistema de frenos de la bicicleta. Eric se mantuvo cauteloso, pero algo dentro de él se estaba suavizando. No había mentira en sus ojos, solo un pasado oculto. Esa noche cenaron juntos. Por primera vez en años,
Eric sintió la tranquila calidez de compartir una comida con otra persona. Y para Clara, era la primera vez en años que se sentaba en una mesa sin estatus, sin expectativas. Mientras Isabel compartía con entusiasmo sus historias de la escuela, Clara sonrió, no una sonrisa cortés, sino una sonrisa real. Eric se dio cuenta, ya no había el brillo frío de las torres de vidrio en sus ojos, sino algo real. Sin embargo, también percibió una oscuridad inevitable detrás de ella. A medida que avanzaba la noche, Clara salió y miró las estrellas. En silencio, sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. En una página, escribió una sola frase. Nadie conoce mi nombre en este pueblo. Es por eso que finalmente puedo ser yo mismo. Pero justo en ese momento, escuchó que un automóvil se detenía a lo lejos. Una camioneta oscura redujo la velocidad cerca del garaje. Un hombre trajeado salió, miró su teléfono, volvió a entrar y se marchó. Clara se quedó paralizada. Alguien la había encontrado. La tormenta comenzaba de nuevo, pero esta vez no venía del cielo, venía del pasado. Clara se había despertado temprano esa mañana, pero no quería levantarse de la cama. Sus ojos estaban fijos en la luz amarillenta del techo, tratando de aferrarse al caos dentro de ella. Por un lado, los ecos de su pasado aún resonaban en sus oídos. Una mujer fuerte, una líder, una ejecutiva, la CEO de Sangre Fría de Vasquez Tech. Por el otro, estaba la calma, el calor y el silencio de los 2 últimos días. La mirada cansada pero tranquilizadora de Eric, la risa inocente de Isabel, el té caliente, el sonido de las motos que pasan por la calle. Nada de esto había existido en su vida. Pero, ¿por qué los había echado tanto de menos? ¿Por qué se sintió completa por primera vez, aquí y ahora, sin tener que explicarle nada a nadie? Se levantó. Después de salpicarse la cara con agua fría en el baño, miró su reflejo en el espejo durante mucho tiempo. No reconoció a la mujer que miraba hacia atrás, sin maquillaje, con el pelo desordenado, con ropa sencilla, pero con ojos tranquilos. Esa imagen no pertenecía a Elena Vázquez, la mujer conocida por las pantallas. Era Clara. Tal vez, por primera vez, estaba existiendo en el mundo como ella misma, sin soltar su verdadero nombre. En ese momento, Eric había abierto la puerta del garaje y estaba revisando el coche de un nuevo cliente. Estaba de espaldas, pero cuando los pasos de Clara lo alcanzaron, volvió la cabeza. Sus ojos se posaron en ella por un momento y sonrió suavemente sin decir nada. Esa sonrisa barrió la indecisión que Clara había arrastrado toda la mañana. ¿Puedo quedarme un poco más hoy?, preguntó, con la voz apenas más alta que un susurro. Eric asintió. El garaje siempre está abierto, dijo simplemente. Pero la luz de sus ojos decía mucho más que esas palabras. Alrededor del mediodía, Isabel regresó de la escuela. Dejó caer su mochila al suelo y corrió hacia Clara. ¡He vuelto! Hoy en la clase de arte dibujé un gato. Clara se inclinó y la abrazó. La alegría de la niña le quitó el peso de los hombros. Juntos fueron al pequeño jardín detrás del garaje. Clara tocó el aceite de motor por primera vez y Eric le enseñó cómo cambiar un filtro. No le importaba ensuciarse las manos. Al contrario, la hacía sentir viva. Todos los años que pasé caminando por los suelos estériles de las oficinas de los rascacielos, controlándolo todo, planificando cada paso, ahora parecían aburridos en comparación con estos momentos simples y no planificados. Pero en medio de toda esa paz, un sentimiento que había estado persiguiendo a Clara todo el día comenzó a aparecer. Sintió que alguien la estaba observando. Al principio, pensó que era su imaginación. Entonces recordó la camioneta negra que se había detenido la noche anterior. Hoy ha vuelto a aparecer ese mismo vehículo, esta vez aparcado en la esquina de la calle frente al garaje. El conductor había bajado ligeramente la ventanilla. Clara reconoció el rostro. Daniel. Era el jefe de seguridad de la empresa. La estaban siguiendo. Si se quedaba unos días más, los medios de comunicación se enterarían. Las acciones caerían, los inversores entrarían en pánico, y la maquinaria corporativa trataría de tragársela entera. Clara tuvo que decidir en ese momento. O se quedaba, o ella correría, pero ¿qué lado tenía la vida real?
Más tarde esa noche, cuando Clara se retiró a su habitación, tomó su teléfono. Había sido apagado. En el momento en que enchufó el cargador, la pantalla se iluminó. 68 llamadas perdidas. 24 mensajes. Cientos de correos electrónicos. Titulares de noticias. ¿Ha desaparecido el CEO de Vázquez Tech? No hay noticias de Elena Vázquez durante días. Los precios de las acciones se desploman. Entra en pánico. Quería apagar la pantalla, pero no podía. Este silencio había sido su elección, pero el silencio era el máximo lujo para una mujer poderosa, y uno que no te puedes permitir por mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono, Isabel se asomó por la puerta. «Clara, ¿estás dormida?» Clara suavizó la voz de inmediato. «No, cariño, entra». La niña entró de puntillas, sosteniendo un trozo de papel de dibujo. «Te dibujé hoy, pero tu cabello salió un poco raro». Clara sonrió. «Mi cabello siempre es raro». Isabel la miró seria. «Pero tus ojos son bonitos, porque brillan cuando sonríes». A Clara se le apretó la garganta. Trató de no mostrar sus lágrimas, pero no lo logró. Este niño la amaba tal como era, no porque fuera una CEO, solo porque era Clara. Todos estaban dormidos. Eric también, pero Clara salió detrás del garaje. En el aire fresco de la noche, miró las estrellas. Luego sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Contenía los planes de proyectos más críticos de Vázquez Tech. Si alguna vez quería empezar de nuevo, esta unidad contenía lo suficiente como para reiniciar todo el sistema. Y mientras lo sostenía en sus manos, se sobresaltó por el sonido de pasos. Era Eric. Cuando su sombra apareció, Clara trató de ocultar rápidamente el impulso a sus espaldas, pero Eric no apartó la mirada. «¿Está todo bien?», preguntó. Clara asintió. Solo, haciendo un poco de reflexión, Eric se acercó un paso más. A veces es más fácil huir del pensamiento, pero enfrentar las cosas, eso es lo que sana. Clara lo miró a los ojos. «Tengo miedo de enfrentarme a las cosas, Eric. Porque si digo mi nombre real, todo cambiará». Eric frunció el ceño ligeramente, pero permaneció en silencio. Clara continuó. «Estoy...». «En realidad no, Clara Moreno». Silencio. Eric no dio un paso atrás, simplemente respiró hondo. «Dilo», dijo, «pero no para mí. Dígalo a sí mismo, porque ya he empezado a confiar en ti». Y en ese momento, por primera vez, Clara pronunció en voz alta su verdadera identidad. «Soy Elena Vázquez, director ejecutivo de Vázquez Tech. Soy dueño de una empresa de $2.800 millones. Y yo vine aquí, no solo para arreglar una moto, sino para arreglar mi alma». Los ojos de Eric se congelaron. Tragó saliva, pero no dijo nada. Porque a veces el silencio habla más fuerte que un grito. Y este grito lo cambiaría todo. Eric no dijo nada en ese momento. El silencio se cernía entre ellos como una pesada cortina. Los ojos de Clara, no, los de Elena, buscaron respuestas en los de Eric, pero no encontraron ninguna. Había demasiadas palabras, demasiado que explicar, y nada de eso parecía posible. Eric no sabía si la mujer frente a él era ahora una desconocida. La Clara que conocía, la que sonreía con el café de la mañana, leía pacientemente los libros a su hija y mojaba las manos en aceite de motor. ¿Podría ser realmente la misma persona? ¿O fue todo una especie de acto? Elena retrocedió unos pasos. «Lo sé. No debería haberte ocultado esto, pero cada vez que intentaba decirlo, sentía que todo iba a cambiar, y no quería que este pequeño mundo cambiara. Por primera vez, un lugar no preguntaba quién soy, sino sobre mi corazón». Eric bajó la mirada. Estaba cavando un pequeño agujero en el suelo desnudo con la punta de su bota, como si la respuesta estuviera enterrada allí. Finalmente, alzó la vista. «Tú me ayudaste aquí. Mi hija te ama. Incluso yo estaba empezando a dejarte entrar en mi vida. Pero ahora has traído este otro mundo aquí. En ese mundo, cada palabra, cada sonrisa se mide. Aquí no es así, Elena. Aquí, la gente es solo gente». Elena cerró los ojos por un momento, porque esa era la razón exacta por la que se había quedado callada. Cuando se pronunciaba su verdadero nombre, todo venía con él: su pasado,
su carga, su armadura. «Ya no pertenezco a ese mundo», dijo en voz baja. «Pero no importa lo que haga, no me dejarán ir». Eric negó con la cabeza. «Decirme esto significa algo. ¿Y qué hay de Isabel?», preguntó de repente con voz áspera. «Esa niña creía que eras real. Ella te buscaba primero todos los días después de la escuela. Para ella, tú eras Clara. ¿Qué le decimos ahora?». Elena estaba a punto de decir: «Todavía puedo ser Clara para ella». Pero Eric levantó la mano. «No», dijo. «Conectar con una niña, ganarse su confianza, eso no es un juego. No me debes una explicación. Se lo debes a ella». A la mañana siguiente, había círculos oscuros debajo de los ojos de Elena. No había dormido. Su teléfono había comenzado a sonar de nuevo, con mensajes de Jessica que decían que los principales inversores estaban tratando de comunicarse con ella. Pero ella no respondió a ninguna de ellas. Ahora su prioridad había cambiado. Isabel. Cuando la niña entró a desayunar, Clara trató de sonreírle, pero Isabel sintió de inmediato que algo era diferente. «¿Por qué estás triste?», preguntó inocentemente. Elena se arrodilló a su lado. Le tomó las manos. «Cariño, tengo algo que decirte. La verdad es que no soy Clara». Isabel bajó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. «Entonces, ¿cómo te llamas?». Elena respiró hondo. «Elena Vázquez». «¿Y yo?». «Soy alguien que tiene que trabajar mucho y dirigir una gran empresa. Pero el tiempo que pasé contigo aquí significó más para mí que cualquier otra cosa». Isabel se quedó pensativa unos segundos. «¿Y ahora qué pasa?», susurró ella. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «No lo sé, pero si me dejas, nunca te volveré a mentir». En ese momento, Eric apareció en la puerta. Lo había oído todo. No entró. Simplemente se alejó en silencio. Ese día había trabajo en el garaje, pero las manos de Eric trabajaban más duro que nunca. Giró las llaves rápidamente. Apretó la mandíbula mientras apretaba los tornillos. La presencia de Clara ya no era solo física, era un peso en su mente. Había confiado en ella. Isabel había confiado en ella. Que esa confianza se rompiera o no, dependía ahora de cómo actuara Elena. A mitad del día sucedió algo inesperado. La misma camioneta negra apareció una vez más en la esquina de la calle. Esta vez no se detuvo, sino que se detuvo directamente en el garaje. Un hombre de traje se bajó y caminó directamente hacia Elena. «Elena, ¿estás bien? La junta exige una reunión de emergencia. La prensa está llamando. Tienes que decir algo. Las acciones han bajado un 17%. Esto no puede continuar». Elena hizo una mueca. La voz del hombre lo reiniciaba todo. Hablaba como un robot. No le importaba el corazón de una mujer, solo los intereses de una empresa. Cuando Eric entró, presenció la escena. «¿Hay algún problema?», preguntó con frialdad. El hombre estaba a punto de responder, pero Elena lo interrumpió. «Este caballero ya no es un invitado. Puede irse». El hombre vaciló. «Pero Elena». «Dije que puede irse», repitió ella, con voz firme y clara. Eric vio la fuerza en ella, pero aún así no podía entender todo. «¿Qué estás tratando de hacer?», preguntó cuando se quedaron solos. Elena lo miró directamente a los ojos. «No estoy negando mi pasado. Pero este lugar, ahora mismo, tú e Isabel, esta es la primera vez que realmente siento que pertenezco. Yo no corrí aquí, vine aquí. A propósito, porque aquí nadie me quiere por mis números ni por mis titulares». Eric inclinó la cabeza. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «Las personas no solo sanan cuando son amadas, sanan cuando se les entiende». Una sola lágrima se deslizó del ojo de Elena. Pero el destino tiene una forma de poner a prueba las decisiones. Y esa noche, cuando la pequeña Isabel se cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza en la calle, todo estaba a punto de volver a ponerse patas arriba. La noche había caído de repente. A medida que el aire se volvía más pesado, las farolas comenzaron a parpadear con una inquietud inquieta. Las luces del interior del garaje parecían reflejar la confusión en el corazón de Clara. Elena. Todos estaban cansados después de ese día. Eric había hablado menos. Isabel estaba más tranquila durante la cena. Elena, por su parte, permanecía sentada en un estado constante de deglución de palabras anudadas en su garganta.
esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero a veces la vida no trae resolución, trae tormentas. Después de cenar, Isabel había querido montar en bicicleta. Eric había dicho que no al principio, pero no pudo resistir cuando la niña dijo: «Solo unos minutos, papá. Me quedaré en la acera». Elena también se había suavizado con su sonrisa. Mientras Eric limpiaba en la cocina, Elena se sentaba en la sala de estar tomando notas en papel, intentando por primera vez en su vida imaginar un futuro que no girara en torno a su carrera. Y entonces se escuchó el grito, delgado, agudo, breve, pero desgarrador. Eric fue el primero en mirar por la ventana. Salió corriendo de inmediato. Elena la siguió, con el corazón en la garganta. En la esquina de la acera, Isabel yacía inmóvil. Su bicicleta estaba volcada, y una delgada línea de sangre trazaba el asfalto desde su cabeza. Elena cayó de rodillas y trató de despertarla. «Isabel, querido, ¿me oyes?». Pero no hubo respuesta. Tenía los ojos cerrados. Su respiración es superficial. Eric gritó pidiendo ayuda. Su voz transmitía una desesperación que nunca antes se había escuchado. Clara cogió el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Sus manos temblorosas no mostraban a un CEO del mundo industrial, sino el instinto de una madre. Para cuando llegó la ambulancia, parecía que el tiempo se había detenido. Eric se sentó en la parte de atrás, sosteniendo la mano de Isabel con fuerza, mientras que Elena se sentó en la parte delantera, rezando en silencio en pedazos. 1000 pensamientos chocaron en su mente. Ojalá hubiera estado en esa bicicleta. Ojalá me hubiera caído. Ojalá nunca hubiera venido aquí. Tal vez entonces. Pero otra voz susurró: «Viniste y fuiste amado. Ahora te están haciendo la prueba. ¿Te quedarás?». Cuando llegaron al hospital, el personal de la sala de emergencias llevó a Isabel adentro. Eric se quedó detrás de las puertas batientes. Tenía la cabeza entre las manos. Elena se sentó a su lado. Ver a un hombre tan fuerte, tan roto, partió su corazón en dos. «Es mi culpa», susurró ella. Eric no levantó la cabeza. «No», dijo. «No es tu culpa. Así es la vida. Pero ahora tenemos que ser fuertes por ella». Tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. «Y verte aquí me recordó a algo». Unos 40 minutos después, salió el médico. Sudor en su frente, agotamiento en sus ojos. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Actualmente está en coma, pero no hay hemorragia cerebral. Hay hinchazón. La mantendremos en observación durante unas horas. Si nada mejora, un especialista en neurología debe evaluarla. «Trae al mejor especialista en neurología», dijo Elena de repente. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Jessica. «Urgente. Hospital Universitario de Oregón. Isabel Thompson. Atención prioritaria. Inicia la transferencia de 500,000 USD. Inmediatamente». Eric observó sus rápidos y profesionales reflejos con emociones encontradas. Había un aseo dentro de esta mujer, sí, pero también alguien que se aferraba a su hija como si fuera suya. No podía negarlo. Elena permaneció en el hospital durante 3 días seguidos. Día y noche se sentaba junto a la cama de Isabel. Le ponía dibujos animados, leía cuentos de hadas, se cepillaba el pelo, se colocaba paños fríos en la frente. Eric se sentaba con ella la mayor parte del tiempo en silencio. La tensión entre ellos comenzó a disminuir bajo el peso del dolor compartido. El silencio ya no era un muro, se convirtió en un puente. Y Eric sintió que estaba conociendo a esta mujer por primera vez. Clara o Elena, como quiera que se llamara, ahora había un hogar en su corazón. En la mañana del 4.º día, los dedos de Isabel se contrajeron ligeramente. Elena llamó inmediatamente a la enfermera. Eric se inclinó sobre la cama de su hija. «Cariño, papá está aquí». Los ojos de Isabel se abrieron lentamente. «Clara», susurró ella. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Eric asintió. «Ella está aquí, cariño». Ella nunca se fue. Isabel sonrió con una sola lágrima. «Ella no me dejó». En ese momento, Eric volvió sus ojos hacia Elena. Por primera vez, no preguntó nada. Se limitó a dar las gracias con los ojos. Porque Elena no solo se había quedado a través del accidente, sino que se había quedado a través de todo. Y quedarse fue el mayor acto de valentía.
y Elena se había quedado. 2 semanas después, Isabel se había recuperado por completo. Fueron dados de alta. Elena había alquilado un pequeño apartamento frente al garaje. Por las mañanas, llevaba a Isabel a la escuela. Luego trabajaba con Eric arreglando bicicletas y por las noches, los 3 cenaban juntos. La empresa ahora estaba dirigida por el director de operaciones. Elena solo se unió a unas pocas reuniones a la semana como consultora. Pero para ella, la vida ya no se veía a través de la cámara de una computadora portátil. Ahora se veía desde el interior de un garaje con aroma a aceite. Un día, Isabel se acercó en silencio a su padre y le preguntó: «Papá, ¿Clara te ama?» Eric fue tomado por sorpresa, pero luego sonrió. «No lo sé, pero yo la amo». Isabel asintió. «Entonces díselo, porque si la gente no escucha, es amada. Es posible que dejen de querer escucharlo». Esa noche, Eric se sentó junto a Elena en el pequeño patio detrás del garaje. Las estrellas brillaban en lo alto, pero los ojos de Eric solo estaban puestos en Elena. «Cuando te vi por primera vez, llegaste con una moto rota, pero eras tú quien necesitaba ser arreglado. Y ahora entiendo, yo también lo hice». Elena se volvió hacia él. «Todavía me faltan piezas, Eric, pero por primera vez siento que estoy completando algo. Tú, Isabel, esta vida». Y Eric preguntó: «¿Entonces te quedas?» Elena sonrió. «Irse se siente como una pérdida de tiempo ahora». Y esa noche, el vínculo que comenzó en silencio se convirtió en un amor que ya no necesitaba silencio. Temprano en la mañana, Elena estaba preparando café en la cocina de su pequeño apartamento. El sonido del agua hirviendo en la estufa no se parecía en nada a las máquinas de café digitales de las cocinas de los áticos de techos altos a los que se había acostumbrado. Allí, todo había sido silencioso, estéril, casi desalmado. Pero aquí se escuchaba el sonido de la vida. La tetera silbaba, los pájaros cantaban afuera y una suave canción infantil susurraba desde la habitación de Isabel. Elena tomó su taza y miró por la ventana de la cocina. Al otro lado de la calle, en el garaje, Eric abría la puerta como todas las mañanas, ajustaba las sillas, revisaba las latas de aceite una por una. Lo que hacía no era solo un trabajo mecánico, sino que ponía su mundo en orden cada día. Clara observó esta pequeña vida, una que la había abrazado incluso después de saber que realmente era Elena, y se dio cuenta de que todas sus defensas se habían derretido hace mucho tiempo. Esa mañana, Eric salió del garaje con una pequeña caja y llamó a la puerta de Elena. Cuando lo abrió, lo saludó con una sonrisa familiar, pero pareció sorprendida al ver la caja. «¿Qué es esto?», preguntó. Eric no usó muchas palabras. Simplemente colocó la caja en sus manos. «Una llave de recuesto», dijo. «No solo para el garaje, para toda la vida». Elena abrió la caja. En el interior había una cosa, una llave oxidada y una pequeña nota debajo. «Si abres esta puerta, estoy dispuesto a dejarte quedarte toda la vida». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Esto era más profundo que una propuesta de matrimonio. Esto significaba que te veo. Esto era aceptación, con todo su pasado, sus errores, su identidad y su cruda verdad. Y Elena ya sabía la respuesta. 2 semanas después, el jardín trasero del garaje fue decorado con luces LED. Las herramientas de metal habían sido reemplazadas por pequeñas flores. Las llantas viejas estaban cubiertas con telas blancas. Elena llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo suelto. Isabel, como la niña de las flores, caminaba con un pequeño ramo de flores en la mano, mientras María, la vecina del café, llevaba la tarta de bodas, y los demás vecinos arreglaban alegremente las sillas. Cuando el oficiante comenzó a leer los votos tradicionales, los ojos de Elena y Eric se cruzaron. Allí no había inversores. No hay medios de comunicación, sin invitaciones llamativas, sin campañas de relaciones públicas, sin fotógrafos, menús o publicaciones en las redes sociales. Solo personas reales y sentimientos reales. Isabel estaba junto a su padre, observando el brillo de los ojos de su madre. Elena dio un paso al frente de todos y dio un breve pero poderoso discurso. «He logrado mucho en mi vida,
Se graduó de las mejores universidades, dirigió empresas, ganó miles de millones, pero siempre sentí que me faltaba algo. No lo encontré en Harvard, ni en las reuniones de inversores, ni en las entrevistas con los medios. Lo encontré en un pequeño garaje. Lo encontré en un hombre que me amaba no por mi título, sino por lo que era. Y en una niña que, por primera vez, me hizo sentir como una mamá. Hoy no solo me voy a casar con Eric, estoy haciendo las paces conmigo mismo. Todo el garaje estalló en aplausos. María se secó las lágrimas. Uno de los vecinos gritó: «Eso sí que es amor de verdad». Eric tomó la mano de Elena. A sus ojos, no solo había amor, sino confianza. El tipo de confianza que le das a alguien que aparece con un pasado, pero elige quedarse para el futuro. Ese día, la mayor victoria de Elena no fue un anillo en su dedo, sino escuchar a un niño llamar a su mamá. La mañana después de la boda, Elena abrió los ojos y encontró a Eric acostado a su lado. Afuera, las risas de Isabel resonaban. El día había comenzado. Esa vida cotidiana, que podría parecer ordinaria, era, para Elena, un milagro cada mañana. Su teléfono sonaba en la mesita de noche. El nombre de Jessica brilló en la pantalla. «¿No vas a contestar?», preguntó Eric. Elena sonrió. «No, hoy tengo un trabajo más importante, hacer tostadas para Isabel». Eric se echó a reír. «Si lo vuelvas a quemar, voy a intervenir». Elena lo miró. «Lo quemaré, pero esta vez lo quemaremos juntos». Un mes después, en la antigua oficina de Elena, el nuevo CEO había asumido oficialmente el cargo. Pero por primera vez, la compañía no perseguía el crecimiento, sino que descubría la humanidad. Porque cuando un CEO decide liderar con el corazón, ella hace la inversión más grande de todas. Y ese día, 3 vehículos estaban sentados uno al lado del otro en la esquina del garaje. El viejo camión de Eric, la pequeña bicicleta de Isabel y la Ducati recién pulida de Elena, que ahora se sentía como parte de ella. La vida no se construía en costosas oficinas, sino en la reparación de motores, en las tazas de café entregadas por manos temblorosas, en las risas de los niños y en el asombro silencioso de las mañanas ordinarias. Porque a veces, todo lo que siempre has estado buscando, amor, paz, pertenencia, está escondido dentro de un garaje, detrás de 2 pares de ojos que te piden que te quedes. Y el verdadero amor no se trata de saber cuándo irse, se trata de entender el valor de quedarse.